miércoles 25 de diciembre, día de Navidad. Lección número 13, epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Texto para memorizar. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensa que en ellas tendrán la vida eterna. Ellas testifican de mí. Juan 5:39. Te alabamos, bendito Dios, porque tú viniste a enseñarnos a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Sálvanos, oh Dios, de nuestra indolencia y ayúdanos a ser personas receptivas que se preparan para la traslación en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy miércoles, día de Navidad, teología desde arriba o desde abajo. La lección de hoy se basa en un oficial judío. Un oficial que tenía un hijo que se estaba muriendo. Y nos dice la palabra que 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Jesús no pasa por Nazaret, donde había sido criado, porque eran incrédulos. Y él se fue a Galilea porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra, ¿cuál era la tierra de él? Nazaret, donde había sido criado, no tiene respeto, no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, que estaba a 13 kilómetros, donde había convertido el vino en agua, y había en Capernaum, que quedaba 25 kilómetros, uno del rey cuyo hijo tenía una enfermedad, dice el deseado, una enfermedad incurable, en la página 167. Todos los galileos creyeron en Jesús, pero en Judea no. ¿Ya entienden ahora por qué Jesús, su centro de operaciones fue en Galilea de los gentiles? Porque allí no había prejuicios, eran personas sinceras. Como oyó que Jesús venía de Galilea, de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiese. Judea está en un alto, Galilea está en un bajo. Está el mar de Tiberíades, o mar de Galilea. Y sanase a su hijo porque comenzaba a morir. ¿Saben? Ya Jesús sabía de antemano que ese niño estaba muriendo. Por eso descendió de Judea a Galilea. Porque el Padre Celestial le había revelado dónde ir y qué milagros tenía que hacer en ese día. Entonces Jesús le dijo: si tú no ves milagros, tú no vas a creer. En el principio de Tomás, ver para creer. No, en el Evangelio no es ver para creer, al revés. Creer para poder ver. Yo no he visto a Dios,
pero sé que existe y le creo. Y porque le creo me va revelando su gloria. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. El hombre dijo, es verdad, pero yo te voy a aceptar hoy como el Mesías y sé que tú sanarás a mi hijo. Entonces le dice al rey, le dice el rey a Jesús, Señor, desciende antes que mi hijo muera, porque se está muriendo. ¿Sabes qué le dijo Jesús? No es ve, le dijo vete, que tu hijo continúa viviendo. No dice tu hijo vivo, no. En el griego dice tu hijo continúa viviendo. ¿Cómo yo sé que este hombre tenía fe en la palabra de Cristo? Porque en vez de irse a caminar 21 kilómetros, se quedó donde estaba hasta el día siguiente, sabiendo que su hijo, Dios lo había sanado. Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo. El hombre regresó el día siguiente, dice el deseado, página 169. Y dice que cuando él descendía, se tomaba 5 horas, donde estaba Jesús, a donde estaba el niño moribundo, se tomó 5 horas, salió de madrugada, caminó 25 kilómetros, y cuando él descendía al día siguiente, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo, tu hijo continúa viviendo. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7, es decir, a la 1 de la tarde, le dejó la fiebre. ¿Y sabe qué dice el versículo 53? Entonces entendió, ahí está el verbo ginosko. Entonces entendió íntimamente que aquella hora era la misma que cuando Jesús le dijo, tu hijo continúa viviendo. Y creyó él y toda su casa. Toda su casa creyó, es decir, creer en el Nuevo Testamento implica obedecer. Obedecer. Y dice que toda su casa se convirtió, toda su familia. Pero el milagro no se hubiese hecho si el hombre no se humilla ante Dios y cree que su palabra es efectiva para sanar y salvar. Y lo dijo a Cristo, mira, tú me curas a mi hijo y yo creyendo en tu palabra me voy al día siguiente. Fue a la 1 de la tarde y se cogía 5 horas caminando. Bueno, llegaba a tu casa a las 6. Buena hora todavía. ¿Por qué? Porque el sol se pone aproximadamente para esta fecha, se pone a las 6:30. Es decir, el oficial pudo haber salido a pie desde la 1, 5 horas, que andaba en una carroza, duraría menos, llegaría a pie 5 horas a las 6 de la tarde, todavía con el sol afuera. Pero él le creyó a Jesús, y dice el deseado que al día siguiente, aquí lo dice, y cuando descendía,
los siervos le dieron a recibir y le dieron buenas nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora. Y le dijeron, ayer a las 7. Es decir, él se quedó. Porque dijo, ayer a las 7, o sea, ya a las 1 de la tarde fue que tu hijo sanó. Ayer, es decir, el hombre le creyó tanto a Jesús que se quedó despreocupado. Porque Jesús había dicho, vete que tu hijo continúa viviendo. Entonces quedó, yo lo creo, mañana yo voy. Y cuando él creyó, eso se llama teología desde arriba. La fe de arriba es esta, la teología de arriba es esta. Poner en práctica lo que, es decir, creerle a Dios. Y yo no entiendo cómo es que la Biblia, siendo un libro escrito por 40 autores, todos guardando el sábado, usa la misma Biblia para enseñar otro día de descanso. La Biblia dice sábado, pero guardamos el domingo porque no le creemos a Dios. Y como no le creemos a Dios, no le disfrutamos de las bendiciones de creerle a Él. Y hay que creerle a Él porque Él no se equivoca. Él no ha cometido ningún error. El error lo produjo Satanás como Lucifer en el cielo. No hay error cuando Dios está. Él es la verdad. Él es no la antítesis del error, porque cuando Dios existía, existe y existirá, nunca hubo error en su presencia. Todas sus obras son justas y misericordiosas. Y Dios quiere que le creamos a Él. Dice la sierva en el deseado, página 170. El Salvador anhela una bendición darnos mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Sigue diciendo, desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle. Confesando nuestra impotencia y acerba necesidad, debemos confiarnos plenamente a su amor. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que seamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. ¿Usted oyó? Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. Y luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de su potencia, de su fortaleza. Efesios 3:20, 16 y 1:19, citado en el libro El deseado de todas las gentes, página 170. Eso es lo que pasa. La teología de arriba es creerle a Dios y esperar en su promesa. No hay una oración que Dios no conteste. Toda la contesta Dios. A veces la contesta de inmediato, otras veces la contesta por el tiempo, u otras veces dice no te conviene eso ahora. Pero Dios siempre contesta nuestras peticiones, que le creamos a Dios, que eso es teología desde arriba. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, denle clic a la campanita. Para mañana jueves, permanecer en Jesús.
Dios nos bendiga.